Hey Top, y bienvenidos una vez más a Topcicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando hasta dónde puede llegar un padre en busca de justicia para su hija. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Topcicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o en mi canal de YouTube. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del caso de Kalinka Bambersky. André Bambersky y su hermana gemela nacieron en 1938 en el municipio de Le Quesnoy, en Francia. Sus padres eran migrantes polacos. La infancia de André y su hermana fue compleja. Durante la Segunda Guerra Mundial, los hermanos fueron separados de sus padres y enviados a vivir con sus abuelos en Galicia, en Polonia, donde fueron testigos de la invasión nazi. Luego fueron enviados a Alemania. En 1946, André logró regresar a Francia y reencontrarse con sus padres. Allí él estudió contabilidad y se convirtió en contador público. Luego realizó su servicio militar, lo que lo llevó a vivir en Argelia. En 1962, después de terminar su servicio, fue enviado a la ciudad de Casablanca, en Marruecos. Allí conoció a Danielle Gonin, una mujer hija de franceses que se habían establecido en Marruecos en 1950. André y Danielle se enamoraron y se casaron. Su primera hija, Kalinka Bambersky, nació el 7 de agosto de 1967. Su segundo hijo, Nicolás, nació en 1972. La familia llevaba una vida tranquila en Casablanca. André era un contador especializado en impuestos internacionales y dirigía una empresa. Kalinka y Nicolás eran hermanos muy unidos y en general la familia tenía una buena vida. Sin embargo, la relación de André y Danielle se vería afectada cuando conocieron a Dieter Kronbach. Ahora hablemos sobre quién era este hombre. Dieter Paul Christian Kronbach nació el 5 de mayo de 1935 en Alemania. Su infancia fue compleja debido a la guerra y llena de problemas económicos. Desde muy joven comenzó a trabajar y logró entrar a la Universidad de Medicina de la ciudad de Frankfurt. Se especializó en medicina interna y se graduó con 27 años. Luego obtuvo un doctorado en psiquiatría y se dedicó a la cardiología. En 1963, Dieter, con 28 años, se casó con Monika Hensey, una chica de 18 años. Antes de casarse, con 17 años, Mónica había quedado embarazada de Dieter y había abortado. A pesar de que su relación tenía problemas, ellos se casaron. La pareja tuvo 2 hijos, Boris y Diana, y llevaban una vida relativamente normal. Sin embargo, repentinamente, a la corta edad de 24 años, Mónica enfermó con una enfermedad extraña que la dejó muda, ciega y con el tiempo perdió el movimiento de su cuerpo. Al final, Mónica falleció por una hemorragia cerebral. Michael, el hermano de Mónica, cuenta que el matrimonio de la pareja estaba lleno de peleas, golpes y que Dieter era muy violento. No se tiene mucho contexto sobre la enfermedad y muerte de Mónica, pero se sabe que horas antes de que ella fuera ingresada al hospital por la hemorragia que tenía, Dieter le había inyectado algunos medicamentos para ayudar a su condición. Algunas fuentes mencionan que Mónica murió debido a una larga ingesta de un medicamento específico que afectó su sistema, algo un poco extraño. 10 meses después de la muerte de Mónica, Dieter se volvió a casar y se mudó con su nueva esposa e hijos a Casablanca, en Marruecos, para trabajar como médico en el consulado alemán. Fue durante este tiempo que Dieter conoció a André y Danielle, ya que sus hijos asistían a la misma escuela que Kalinka y Nicolás. Danielle y Dieter tuvieron una conexión y comenzaron una aventura. En 1976, la familia Bambersky regresó a Francia y se instaló en Toulouse. Dieter siguió a la familia a la ciudad y continuó su relación con Danielle. André no estaba al tanto de la infidelidad. Él descubrió la situación cuando comenzó a dudar de un nuevo trabajo que consiguió Danielle, en donde debía pasar varias semanas fuera de casa, y ella no le quiso dar el contacto de la empresa. Un día André la siguió y descubrió que la engañaba. La pareja se divorció y en 1977 Dieter y Danielle se casaron.
La nueva pareja se mudó a vivir a Alemania, mientras que Kalinka y Nicolás se quedaron a vivir en Francia con su padre. André quería regresar a Marruecos o instalarse en un país de África, pero Daniel luchó por la custodia de sus hijos y la obtuvo en 1980. Es así que Kalinka y Nicolás se mudaron a vivir a la ciudad de Lindau en Alemania, junto con su madre, Dieter, y sus dos hijos, Boris y Diana. Desde un acomodado suburbio en Toulouse, André mantenía mucho contacto con sus hijos. Él era un exitoso contador, tenía un buen estatus económico y había comenzado a salir con una mujer. Para 1982, André, con 44 años, continuaba con su vida e intentaba mantener mucho contacto con sus hijos, ya que ellos estaban muy lejos y no quería perderse el crecimiento de ellos. Por otro lado, para ese año Kalinka tenía 14 años, fue descrita como una chica alegre, responsable, deportista, atlética, curiosa, le gustaba realizar muchas actividades al aire libre. En cambio, Nicolás tenía 11 años y junto con Kalinka pasaban el tiempo paseando a perros que ellos tenían y también conociendo diferentes lugares de la zona, ya que donde ellos vivían era un lugar muy turístico. Ambos asistían a una escuela reformatoria en Alemania, pero ellos extrañaban mucho a su padre, así que André logró que ese año ellos fueran enviados a estudiar en Francia. Pero antes de comenzar el año escolar, ellos pasarían las vacaciones de verano en Alemania. Sin embargo, Kalinka no llegaría a comenzar el año escolar. Ahora pasemos a los extraños hechos de este caso. El viernes 9 de julio de 1982, Kalinka comenzó su día con normalidad, desayunó y luego hizo windsurf en el lago Constanza. Alrededor de las 5 de la tarde, ella regresó a casa, discutió con su hermano Nicolás, paseó al perro y a las 7:30 de la tarde se sentó a cenar en familia. Al parecer, a Kalinka le gustaba broncearse y para ayudar a su bronceado, Dieter solía inyectarle un preparado a base de hierro y cobalto. Se sabe que Dieter inyectaba este tipo de preparados a algunos familiares y conocidos. Ese día Dieter le inyectó el preparado a Kalinka. Luego, cansada, ella se fue a acostar temprano. Alrededor de las 10 de la noche, ella salió de su habitación a tomar un vaso de agua. Según Dieter, a esa hora, él se encontraba leyendo y le pidió a Kalinka que apagara las luces de la casa. Esa fue la última vez que alguien vio con vida a Kalinka. Al día siguiente, el 10 de julio de 1982, antes de las 10 de la mañana, Dieter se despertó, se alistó para dar su caminata matutina y fue a despertar a sus hijos. Dieter encontró a Kalinka recostada de lado en su cama y ella no respiraba. Dieter intentó revivirla con una inyección de colamín, un estimulante del sistema nervioso central que inyectó directamente en el corazón, y dosis de Novodigal e Isoptin, otros tipos de estimulantes que inyectó en las piernas. Al no lograr reanimarla, él llamó a emergencias pidiendo una ambulancia para una persona inconsciente. El sonido de la ambulancia despertó a todos en la casa. Nicolás no entendía qué sucedía, pero sabía que era algo muy malo, ya que su madre lloraba desconsoladamente. Los paramédicos determinaron que Kalinka ya había entrado en estado de rigor mortis, es decir, que llevaba horas muerta. Dieter sugirió dos teorías sobre qué le podía haber pasado a Kalinka. La primera, que ella había muerto debido a un fuerte golpe de calor, insolación, ya que ella había pasado todo el día realizando windsurf. La segunda, que podría haber muerto debido a causa de efectos retardados de un accidente automovilístico que había tenido en Marruecos en 1974, en donde ella sufrió una conmoción cerebral. Algo un poco extraño es que Dieter les pidió a los paramédicos que no llamaran a la policía, que enviaran el cuerpo de Kalinka directamente con el forense médico, ya que no hacía falta una investigación. Alrededor de las 10:30 de la mañana, Daniel llamó a André y le contó la situación. André quedó atónito y destrozado. Él tomó el primer vuelo que pudo a Alemania, llegó a Zurich y viajó hasta Lindau. Fue directo al hospital donde se encontraban los restos de su hija. La vio y rezó por ella. Se pidió que Kalinka sea enterrada en Francia y antes de trasladar su cuerpo se realizó una autopsia. Esta autopsia fue realizada por el Dr. Houman, un médico forense del lugar, junto con el superintendente de policía de la ciudad, y algo inusual es que Dieter también estuvo presente.
Hoffman escribió en el informe que había sangre y evidencia de traumatismos en los genitales de Kalinka y que había una sustancia viscosa de color blanquecino verdoso en el interior. También escribió que había marcas de inyecciones en el brazo derecho. Se determinó que Kalinka había muerto entre las 3 y 4 de la mañana. A pesar de que todo esto apuntaba a un abuso, no se realizó una prueba de abuso, ya que Hoffman revisó el himen de Kalinka y este no estaba roto. Hoffman declaró la causa de muerte como desconocida y envió muestras de tejido y sangre a un laboratorio forense para ser analizadas y tener una respuesta clara de qué había provocado la muerte de Kalinka. Aunque lo encontrado en la autopsia fue algo muy específico, no se le informó de esto a la familia. Aparentemente solo Dieter, quien estuvo presente en la autopsia, sabía de estos hallazgos, pero él no compartió esta información con nadie. El cuerpo de Kalinka fue llevado a Francia, se le realizó el funeral y luego fue enterrada. Durante las siguientes semanas, André vivió momentos muy difíciles. Él no podía creer que su pequeña hija hubiera muerto de forma tan repentina e inusual. Kalinka había sido una niña saludable, deportista, atlética y no tenía ningún antecedente médico como para que hubiera muerto de forma tan repentina por un golpe de calor. Y hasta donde él sabía, en el accidente que habían sufrido en Marruecos hace 8 años, la conmoción que tuvo Kalinka no había sido tan fuerte. Para André había algo que no cuadraba. Cabe decir que a André no se le informó que Dieter le había suministrado algunas inyecciones a Kalinka. André comenzó a cuestionar y dudar sobre qué había provocado la muerte de su hija. Él pidió una copia del informe de la autopsia, pero esta estaba en jurisdicción alemana, así que tuvo que hacer un gran papeleo y esperar 3 meses. A principios de octubre de 1982, él obtuvo una copia y al leerla tuvo más preguntas que respuestas. ¿Qué hacía Dieter en la autopsia? ¿Por qué nadie le había dicho sobre las inyecciones? ¿Cuáles eran los resultados de las muestras enviadas a analizar? André, preocupado y dudoso de la situación, llamó a Daniel y le preguntó por los resultados. Daniel le dijo que preguntaría a Dieter y le devolvería la llamada. Sin embargo, 2 días después, André volvió a llamar y Daniel le dijo que los análisis no se habían realizado. André tuvo varias discusiones con Daniel y Dieter, ya que él sentía que ellos no querían llegar al fondo de esto, no parecían interesados en descubrir por qué había muerto Kalinka. Fue entonces que André comenzó a sospechar que Dieter había abusado de su hija y luego le había inyectado alguna sustancia para tapar el crimen. André mostró el informe de la autopsia a varios médicos franceses, amigos, conocidos, y todos concordaron con que lo que estaba escrito allí hacía referencia a un abuso sexual. En marzo de 1983, André logró que se realizaran los análisis con las muestras extraídas de la autopsia. Un científico forense alemán las estudió y determinó que la inyección que Dieter había suministrado a Kalinka con la preparación de cobalt-ferrecit, cobalto y hierro para supuestamente ayudar a su bronceado era una sustancia peligrosa y que no servía para broncearse. Si la sustancia era inyectada después de comer, podía provocar náuseas, fiebre, vómitos y en casos extremos insuficiencia respiratoria o paro cardíaco. El científico determinó que después de recibir la inyección, Kalinka sufrió de un shock anafiláctico, perdió el conocimiento y se asfixió con su vómito. Respaldó su teoría con la presencia de comida en los pulmones y esófago de Kalinka. Dieter se defendió cambiando su historia, alegando que le había inyectado la sustancia a Kalinka para ayudar a su anemia, pero el científico le dijo que esa sustancia en raras ocasiones se usaba para anemia y que debía ser administrada bajo supervisión de un médico especialista. Sin embargo, el científico no fue concluyente sobre si hubo abuso sexual. El científico forense interrogó a Hoffman, el médico que realizó la autopsia, y él le dijo que el himen no estaba roto, pero que era lo suficientemente grande como para que se hubiera dado una penetración. André contrató abogados e intentó que se abriera un caso penal en contra de Dieter, pero las autoridades alemanas le dijeron que no había suficiente evidencia y cerraron el caso. André no se quedó con las manos cruzadas. Él viajó hasta la ciudad de Lindau y comenzó a repartir folletos con información del caso que apuntaban y acusaba directamente a Dieter de ser el asesino de su hija.
Gente de Lindau, debes saber que un asesino, Dieter Kronbach, vive en tu ciudad. Violó y asesinó a mi hija el 10 de julio de 1982 y su crimen ha sido encubierto por los medios, el comisario de policía y los fiscales. Por favor, ayúdame a obtener justicia. Contenido del folleto. Por esta acción, André fue arrestado, tuvo varios problemas legales y Dieter lo demandó por difamación. André fue sentenciado a pagarle una gran cantidad de dinero a Dieter, pero se negó a hacerlo. Aún con todos estos inconvenientes, André no se rindió en su búsqueda de justicia. 2 años después, en 1985, él logró que las autoridades francesas realizaran una nueva autopsia a Kalinka, ya que Kalinka era ciudadana francesa y estaba en su derecho de pedir este procedimiento. Esta nueva autopsia determinó que lo más probable es que Kalinka hubiera muerto debido a la inyección que Dieter le había suministrado. Pero lo más extraño y controversial es que en esta segunda autopsia se descubrió que los genitales de Kalinka habían sido extirpados, haciendo imposible poder saber si Kalinka había sido abusada sexualmente. Las autoridades francesas se pusieron en contacto con las autoridades alemanas y ellas no sabían nada. Prácticamente esta evidencia había desaparecido. Hasta el día de hoy no se tiene claro por qué se extirpó los genitales de Kalinka y quién realizó este procedimiento. En 1988, médicos franceses lograron tener acceso a las muestras que se habían tomado de la primera autopsia de Kalinka. Extrañamente, las muestras de sangre que anteriormente fueron analizadas por el científico alemán se habían descartado. Las muestras de pulmón, corazón, piel y otros tejidos fueron analizadas y 3 patólogos llegaron a la conclusión de que Kalinka había muerto de forma brutal. La regurgitación de partículas de alimentos en el tracto respiratorio atestigua un coma profundo que habría llevado a un estado de dificultad respiratoria fatal. La asfixia y la muerte se habían producido casi instantáneamente tras recibir la inyección en el brazo derecho. Extracto del informe. Aunque la falta de muestras de sangre hizo imposible dar un veredicto definitivo, la evidencia fue suficiente para que las autoridades francesas abrieran un caso en contra de Dieter. En 1989, Daniel y Dieter se divorciaron. Sin embargo, Daniel continuó defendiendo la inocencia de Dieter. El 8 de abril de 1993, en suelo francés, Dieter fue acusado de homicidio involuntario. Autoridades francesas pidieron a las autoridades alemanas que Dieter fuera arrestado, pero los alemanes se negaron. Dieter fue juzgado sin su presencia y en marzo de 1995 fue encontrado culpable de asesinato y de rebeldía, sentenciado a 15 años de prisión. Las autoridades alemanas consideraron este juicio ilegal, ya que para ellos el caso de Kalinka estaba cerrado y Dieter no dejó suelo alemán. Dieter continuó con su vida, tenía su clínica, un buen estatus económico y se volvió a casar con una mujer mucho más joven que él, pero se divorciaron al poco tiempo debido a sus infidelidades. André se sentía muy frustrado y enojado. La justicia alemana había demostrado que Dieter había matado a Kalinka, pero mientras él se refugiara en suelo alemán, no sería juzgado ni arrestado. Como hemos visto en varios casos en mi canal, por lo general, los criminales son egocentristas, presumidos y si no son atrapados continúan atacando hasta que cometen algún error que los lleva a ser atrapados o una víctima sobreviviente los acusa. Esto último fue lo que destapó la verdadera naturaleza de Dieter. En la tarde del 11 de febrero de 1997, en la ciudad de Lindau, en Alemania, Laura Stelle, una adolescente de 16 años, asistió a la clínica de Dieter para un examen endoscópico. Laura tenía miedo del dolor que podía causarle la sonda, así que Dieter le pidió su consentimiento para administrarle un fármaco que controlaría el dolor, y este la dejó inconsciente. Cuando desperté, él estaba encima de mí, totalmente desnudo. Me quedé impactada, traté de moverme, pero estaba completamente paralizada. Comentario de Laura. Dieter creyó que Laura, impactada por la situación, no diría nada y la dejó en su casa. Pero Laura, aterrorizada, les contó la situación a sus padres y ellos de inmediato denunciaron el ataque. Se realizaron análisis en Laura y esa misma noche Dieter fue arrestado. El semen extraído de Laura pertenecía a Dieter y se determinó que Dieter le había inyectado un anestésico intravenoso muy fuerte que la dejó inconsciente. Durante los 6 meses que duró la investigación de este caso,
otras víctimas de Dieter salieron a la luz. Estas mujeres no habían dicho nada antes porque eran muy jóvenes y tenían miedo, pero sus testimonios no fueron aceptados en esta investigación debido a la falta de pruebas. André fue analizado por varios psiquiatras y ellos determinaron que él era un mentiroso patológico y además Dieter confesó que había tenido muchas aventuras extramaritales. André asistió al juicio. En este Dieter fue encontrado culpable de violación, condenado a 2 años de prisión y se le retiró su licencia médica. Sin embargo, debido a la falta de antecedentes penales, el juez suspendió la sentencia y lo dejó en libertad. Varias de las víctimas de Dieter y más personas que se unieron a la causa se manifestaron afuera del juzgado indignados por la resolución. Y Dieter se defendió dando entrevistas donde aseguró que Laura había querido acostarse con él. André se sintió una vez más muy enojado y frustrado. Había víctimas con nombres y rostros que acusaban a Dieter de haberlas abusado de forma muy similar a la que Kalinka había muerto, y la justicia determinó que Dieter había abusado de Laura y aún así él fue puesto en libertad. André llegó a ir a la casa de Dieter y lo confrontó directamente, pero era poco lo que él podía hacer. Desde ese momento, André cambió totalmente su vida y puso toda su energía y recursos en llevar a Dieter ante la justicia. André viajó a las fronteras de Alemania con Austria y Suiza y repartió fotografías de Dieter con la información del caso, diciendo que en Francia era buscado por el asesinato de Kalinka, esperando que algún día que Dieter viajara por estas fronteras sea arrestado. De hecho, en el año 2000, Dieter fue arrestado en una de estas fronteras, pasó algunas semanas en prisión, pero su abogado alegó que el juicio en Francia había sido ilegal y luego salió en libertad. Por otro lado, Dieter comenzó a llevar una vida nómada, cambiaba frecuentemente de casa y salía con muchas mujeres. André llegó a contratar a varios detectives privados para seguir sus movimientos. También creó una página web con la información del caso, y amigos, conocidos, familiares comenzaron a preocuparse por su comportamiento. André estaba totalmente obsesionado con este caso y quería llevar a Dieter ante la justicia, cueste lo que cueste. En el 2001, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que la imposibilidad de Dieter de defenderse en el juicio francés de 1995 era una violación a sus derechos, por lo que Francia debía pagar una multa por conceptos de costas procesales. Con el pasar de los años, este caso fue tomando relevancia y un grupo de personas comenzó a apoyar a André. Ellos crearon la Asociación de Justicia por Kalinka y abrieron su propia página web. Al comienzo los integrantes eran personas de Toulouse, Francia, pero con el tiempo personas de todas partes del mundo se unieron a la asociación. Este grupo de personas se dedicaron a enviar cartas a altos mandos, políticos, periodistas, mantener la difusión y la memoria del caso. André llegó a realizar una campaña fuerte en contra de altos mandos y jueces, demostrando la corrupción del sistema y la posibilidad de que Dieter, con sus contactos, lograra ser encubrido tanto por autoridades alemanas y francesas. Él nunca perdió la cabeza. Hubiera sido mucho más fácil para él matar a Koumbach, pero el objetivo de Bambersky siempre fue llevarlo ante la justicia. Comentario de un abogado de André. A pesar de la presión que ejercía André y el grupo de justicia por Kalinka, las autoridades hicieron poco por el caso. En el 2006, una mujer en una pequeña ciudad al este de Alemania fue a su clínica habitual a realizarse un chequeo médico, pero resultó que su médico había muerto y otro médico la atendió. Ella sintió que había algo raro con este nuevo médico y al llegar a su casa, googleó su nombre, Dieter Koumbach. Ella llegó a ver varios documentales alemanes sobre el caso de Kalinka y supo que la licencia de médico de Dieter había sido revocada, así que de inmediato llamó a la policía. Pero cuando la policía fue a buscar a Dieter, él había huido. La mujer logró contactarse con André y André, con la ayuda de sus detectives privados, le envió la dirección actual de Dieter. La mujer envió esta información a la policía y de inmediato fueron a arrestarlo. Dieter fue examinado por varios psiquiatras y ellos elaboraron un perfil muy peculiar sobre este hombre. Voy a leer lo que ellos escribieron porque tiene palabras muy específicas. Ellos concluyeron que era un mentiroso crónico, un depredador sexual y un narcisista con delirios de grandeza y que creía que estaba encima de la ley. Mostraba indicios de represión y negación, minimización de sus propias debilidades, esquivando conflictos y el embellecimiento de su propia realidad.
que era un compulsivo que había abusado sexualmente de pacientes y que si lo dejaban sin supervisión en una clínica, lo volvería a hacer. Después de un juicio de 2 días, Dieter fue declarado culpable de trabajar sin licencia y condenado a 2 años y 4 meses en prisión. André asistió al juicio. Se sintió tranquilo por la condena, pero sabía que sería algo temporal. En el 2008, Dieter fue puesto en libertad y desde entonces sus movimientos fueron más difíciles de rastrear. Los detectives de André le perdían el rastro y para octubre del 2009, André viajó personalmente a la ciudad alemana de Eichstätt, donde sabía que Dieter se encontraba. Al parecer había vuelto a trabajar como médico, pero no encontró pruebas de estos trabajos. Sin embargo, descubrió que Dieter estaba a punto de viajar a África, lo que definitivamente haría que le perdiera el rastro. André pensó y pensó qué podía hacer para que Dieter no se fuera lejos y llegó a discutir en un lugar público con uno de sus detectives privados sobre la posibilidad de secuestrar a Dieter y llevarlo a la fuerza a Francia. Pero el detective le dijo que tendría muchos problemas legales por esto y se negó a ayudarlo. Sin embargo, André cuenta que un día recibió la llamada de un hombre que se identificó como Anton, y él dijo que podía ayudarle en el secuestro de Dieter. Ambos hombres acordaron un encuentro, se conocieron, hablaron y André aceptó pagar 20.000 euros por este procedimiento. Anton y André viajaron hasta Eichstätt, la ciudad donde estaba viviendo Dieter para ese momento, lo siguieron, vieron sus movimientos y luego de eso, Anton le dijo a André que regresara a su ciudad, a su casa y que esperara una llamada. André pagó por adelantado 1.000 euros y regresó a su casa. Cabe decir que Anton le dijo a André que realizaba este secuestro por razones humanitarias. El 17 de octubre del 2009, a las 10 de la noche, André recibió la llamada de una mujer extranjera que le dijo que se preparara para ir a la ciudad francesa de Mulhouse. 5 horas después, la mujer volvió a llamar y dijo: Kronbach está en Mulhouse, avisa a la policía. André llamó a la policía y le dijeron que una mujer ya había dado la información. Alrededor de las 4 de la mañana, Dieter fue encontrado en mal estado en una calle de Mulhouse. Dieter contó que había sido secuestrado, golpeado y traído en contra de su voluntad. La policía de inmediato detuvo a André y lo interrogó. Él no mintió, contó que había contratado a alguien para secuestrarlo y quería que sea juzgado por el caso de su hija. La policía encontró el resto de dinero que había acordado pagar en una caja fuerte y André fue arrestado, pagó su fianza y salió en libertad. Los abogados de Dieter pidieron que fuera puesto en libertad y regresado a Alemania, pero las autoridades francesas restablecieron los cargos en su contra por el caso de Kalinka. Apenas se recuperó, fue enviado a una prisión de París a la espera del juicio. He arruinado mi carrera profesional, he gastado cantidades indigentes de dinero en esta tarea a la que estoy dedicado en cuerpo y alma desde hace 27 años, pero ahora, más que nunca, creo que ha merecido la pena, aunque yo vaya a ser juzgado por secuestro y acabe detrás de los barrotes. Comentario de André. En marzo del 2011 comenzó el juicio. La defensa alegó que el primer juicio realizado en Francia había sido ilegítimo, ya que en Alemania este caso estaba cerrado. Además dijeron que Dieter había sido llevado a Francia bajo un secuestro ilegal. Pero el tribunal dijo que Dieter no había sido debidamente juzgado en Alemania y que la acción privada de un hombre no podía impedir un acto del Estado, así que el juicio se realizó. A este juicio asistieron los hijos de Dieter, quienes defendían su inocencia, y también asistió Daniel, la madre de Kalinka, quien por muchos años defendió la inocencia de Dieter, pero ahora ella presentaba dudas sobre si Dieter estuvo o no involucrado en la muerte de su hija. En el juicio testificó una nueva testigo, una mujer que aseguró que cuando tenía 16 años ella había tenido un romance con Dieter y para sus encuentros sexuales Dieter la llevaba a su casa. Para lograrlo, Dieter drogaba a su esposa para que no escuchara ni sintiera nada. Daniel testificó que ella recordaba que en varias ocasiones se acostaba muy temprano o se levantaba muy tarde, algo inusual en ella, ya que ella era una persona muy responsable en sus tareas. Además, Daniel dijo que el día que murió su hija, ella se despertó mucho más tarde de lo normal, algo muy extraño e inusual. En este juicio también testificaron otras víctimas de Dieter.
El tribunal escuchó a toxicólogos y farmacólogos franceses y alemanes que examinaron las muestras de tejido de Kalinka, a los médicos que realizaron la exhumación de sus restos en 1995 y a 5 profesores de medicina franceses que realizaron un examen forense complementario en el 2010. Este examen determinó que Kalinka había sido abusada sexualmente. Usando nueva tecnología científica, se encontró la presencia de benzodiazepina en los tejidos de Kalinka. Este es un poderoso anestésico que dejó en claro que ella había sido drogada la noche que murió. ¿Cómo es que nunca se molestó en averiguar qué le pasó realmente? ¿Cómo podría no importarle de qué murió? No recuerdo haberte visto nunca tratando de encontrar una respuesta o una explicación. Extracto del testimonio de Nicolás, hermano de Kalinka, en el juicio. Por otro lado, los hijos de Dieter declararon a su favor y el juicio se convirtió en un tema de debate en toda Europa. El sábado 22 de octubre del 2011, Dieter, con 76 años, fue encontrado culpable de violencia voluntaria con resultado de muerte no intencional, con circunstancias agravantes, siendo condenado a 15 años de prisión. Después de 30 años, André había logrado cumplir la misión y promesa de llevar justicia a su hija. Aunque Dieter no fue acusado de abuso sexual, André, amigos, conocidos y la Asociación de Justicia por Kalinka estuvieron satisfechos con la condena. En el 2014, André fue llevado a juicio por el secuestro de Dieter. Él se declaró culpable y recibió una sentencia de prisión suspendida de 1 año. Anton Krasniqi, el hombre que realizó el secuestro de Dieter, también fue llevado a juicio y condenado, y luego puesto en libertad bajo control judicial. Dieter apeló 15 veces y todas fueron rechazadas. Llevó su caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero el tribunal rechazó la apelación. En el 2016, un tribunal ordenó su libertad por motivos de salud, pero se comprobó que no tenía una situación crítica y continuó en prisión. En febrero del 2020 fue liberado por motivos de salud, regresó a Alemania y en septiembre, con 85 años, falleció en un asilo de ancianos. En varias ocasiones, André ha dado las gracias a todas las personas que lo apoyaron y siguieron durante tantos años en busca de justicia por su hija. Especialmente él agradece a su actual pareja y compañera, quien le ha acompañado ya más de la mitad de su vida, que coincidencialmente se llama Daniel, igual que la madre de Kalinka. Esta mujer lo apoyó sin dudarlo, estuvo al lado de él en todas las situaciones difíciles. Ande cuenta que ella es un pilar muy importante en su vida, ya que sin ella él no se encontraría vivo y cuerdo. Sobre este caso se han realizado varios documentales franceses, alemanes y el reciente exitoso documental de Netflix llamado El asesino de mi hija. Una película llamada En el nombre de mi hija, basada en este caso, se estrenó en el 2016. También André ha escrito 2 libros sobre el caso. Para mí era necesario hacer justicia. Creo que encontré algo de paz. Esta fue mi última pelea y la dediqué a la memoria de mi hija. Comentario de André sobre el juicio. Y eso fue todo sobre el caso de Kalinka Barnbergsky. Este caso también es conocido como la historia del padre justiciero. Hay varias cosas que quiero mencionar sobre esta historia. Por un lado, me parece inaudito que, aunque Dieter fue encontrado culpable de la violación de Laura, él fue puesto en libertad. Todo lo que Laura y sus padres tuvieron que haber pasado y sufrido en el proceso de investigación, en la denuncia, todo el sufrimiento y trauma que debió haber sido para Laura, para que al final vieran cómo Dieter era puesto en libertad. Cuando leí esto, en verdad me enojé un montón. Laura se merecía justicia. Una víctima que no recibió esa justicia tuvo que esperar años después para ver cómo Dieter terminó tras las rejas. Por otro lado, si bien no se ha podido demostrar que Dieter tuvo ayuda para ser cubierto en sus crímenes, hay algunas teorías que dicen que él tenía contactos muy altos y que quizás había trabajado para inteligencia alemana y que por eso él tuvo mucho respaldo de las autoridades alemanas y no fue llevado a juicio en el caso de Kalinka, a pesar de que toda la situación de su muerte fue extraña. También se cree que Dieter fue la persona que extirpó los genitales de Kalinka. Hemos visto padres que han sido capaces de muchas cosas por encontrar al asesino de su hijo o esclarecer la muerte de su hijo, pero lo que hizo André
definitivamente fue algo muy impulsivo y peligroso. Pero André se quedó sin recursos. La justicia no ayudó a Kalinka, entonces él se quedó sin más recursos y sin opciones. Llegó a secuestrar a Dieter porque era la única forma de llevarlo a un juicio en Francia. Me parece muy loco lo que este hombre llegó a hacer. No he escuchado otro caso que haya sucedido algo similar en que un padre haya secuestrado al asesino de su hija para llevarlo a la justicia. Como bien decía uno de sus abogados, André nunca perdió la cordura porque era muy fácil contratar un sicario. Bueno, no digo que sea fácil, no, pero hubiera sido más sencillo para él contratar un sicario y mandar a matar a Dieter. Pero eso no es lo que él quería. Él, a pesar de que sobrepasó la línea ética, tenía un nivel de ética donde él quería llegar y quería ver a Dieter tras las rejas, no muerto, tras las rejas pagando por el crimen de Kalinka. Pudo entender su frustración y enojo en todas las injusticias que hubo en este procedimiento de este caso. Yo no puedo creer que la justicia alemana, a pesar de que había claramente indicios de que Kalinka fue abusada sexualmente, cerraron el caso así sin más. Por eso yo sí creo que Dieter tenía algunos contactos por ahí. Por último, la dedicación de André en este caso fue absoluta y llegó a cruzar líneas éticas impulsado por su desesperación de que Dieter nunca fuera acusado por el crimen de Kalinka. Si él no hubiera realizado esto, quizás Dieter nunca hubiera sido juzgado por el crimen de Kalinka. Así que yo quiero preguntarles, ¿qué hubieran hecho ustedes en el lugar de André? Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre toda la investigación y lucha que realizó André para que Dieter sea llevado a la justicia? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo las estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Como yo ya nunca me voy a cansar de decirles, estoy aquí cada semana investigando casos, editando, grabando para darles contenido de calidad e historias de todas partes del mundo. Cabe contar que este caso me lo recomendó uno de mis fieles seguidores y por eso lo he realizado. En un momento de este video casi me pongo a llorar porque comenzó a ladrar mi perro. Hubieron dos motos aquí afuera de mi cuarto, no sé si estaban haciendo carreritas o qué, pero estaban ron, y yo no, perdí 15 minutos, pero aún así logré terminar el video temprano porque son las 2:30. Es temprano, quiero dormir antes de las 3:30 porque tengo que levantarme temprano para ir al trabajo. Ay, perdón que les cuente tantas cosas de mi vida, ya saben, a veces me desvío del tema, pero estoy muy agradecida con el crecimiento de Topsicopedia y eso es lo que me impulsa y me motiva a estar aquí cada semana. Gracias a todos ustedes, en verdad, muchas gracias. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o en mi canal de YouTube. Esto me ayudaría muchísimo y tú recibirías varios beneficios. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Topsicopedia. Bye, 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 bye.